Bueno, el candidato presidencial Ricardo Lombana es nuestro distinguido invitado. Ricardo, entremos en materia para ganar tiempo. A ver, la Dirección General de Ingresos ha advertido que toda empresa que provea bienes y servicios a los partidos políticos y a los candidatos de libre postulación, así como cualquier tipo de transacción comercial que conste los informes de gastos e ingresos presentados al Tribunal Electoral, debe estar registrado en el sistema de facturación electrónica. ¿Qué opinión le merece usted como candidato presidencial, Ricardo? A mí, yo escuché las declaraciones y a mí me parece que toda medida que pueda tomar el Tribunal Electoral para hacer que el torneo sea más balanceado, más equitativo, es decir, que no haya grupos que puedan abusar de la recaudación privada a través de cualquier mecanismo, y este es uno de los mecanismos que a veces se utiliza, la no facturación. Me parece importante porque en caso de haber necesidad de investigación, definitivamente que facilita las evidencias. Es decir, que desde el punto de vista de medida para, o si lo vemos como una medida para que el terreno esté más balanceado para todos y que el torneo y el financiamiento del torneo sea más transparente, me parece importante. Sin embargo, yo no puedo hacer esta declaración sin reiterar lo que siempre he dicho. El Tribunal Electoral eh, anda buscando a veces por las ramas, cuando los delitos electorales los tiene en sus narices, porque es práctica diaria, es práctica seguida de los últimos meses, años, quinquenios, y me voy más allá, la utilización de fondos públicos para campaña política, la utilización de fondos sin declarar en campañas políticas, el manejo de dinero en efectivo el día de las elecciones, el pago a los ciudadanos por inscripción, lo cual es un delito, el pago para la famosa práctica de alquiler de cédulas, que se da mucho en el interior de la República, que le pagan a las personas por retenerles la cédula por un par de días. O sea, existen muchos otros aspectos que afectan igual o más gravemente el balance de un torneo electoral, y a esas cosas el tribunal no les pone atención. Así que me parece que es una declaración nada más no una convicción de parte o detrás del tribunal de que las cosas realmente sean iguales para todos. Ricardo, Bueno, la DGI, ayer el magistrado Juncal sí dio declaraciones en los que instó a la Fiscalía Electoral a... sí, sí, sí. Porque creo que a veces hay esa distorsión que la gente no conoce, que el tribunal y la Fiscalía no son una misma entidad y que Sí, hay es cosas que están bajo verdad. la responsabilidad del fiscal y no de los magistrados. El magistrado Juncal dijo ayer, como, o sea, insinuó como que había varias investigaciones andando, aun si no se había Así es. notificado a las personas. No sé, Sí. ¿usted escuchó las declaraciones del magistrado? Sí, las escuché y he escuchado siempre cómo se limpian diciendo nosotros no somos los que investigamos. Oh, Pero tienen muchos recursos para poder hacer las denuncias, y tienen obviamente todo un equipo que pueden poner al servicio incluso voluntarios y demás de la Fiscalía Electoral para ayudar en las investigaciones. Entonces, eh, para mí, instar a la Fiscalía Electoral hoy es en vano. ok. Nosotros presentamos una denuncia, Camila, recordarás, cuando los fondos de la descentralización, fuimos a la Fiscalía Electoral, le pedimos al fiscal electoral que hiciera una investigación porque era evidente que se estaban utilizando estos fondos para hacer política, y básicamente la respuesta que nosotros obtuvimos de la Fiscalía Electoral fue, nosotros no tenemos suficientes fondos para hacer todas las investigaciones que quisiéramos, y por eso nos hemos dedicado mucho más al tema de la capacitación, al tema de crear conciencia y demás. Cuando yo escuché esas declaraciones de parte de la Fiscalía, De un fiscal, me de la un dijo, fiscal. nos las dijo el propio fiscal Sí. electoral, que, y también escuché la clásica, bueno, esto siempre ha sido así, Lombana. Entonces, mientras tengamos autoridades que no vengan con la determinación de cambiar las cosas y romper esto de esto siempre ha sido así, número uno, y número dos, cuando el fiscal electoral sea independiente y no venga de las filas y de las entrañas del partido de gobierno, creo que podremos tener alguna esperanza
de que las palabras del magistrado Juncal o palabras como la del magistrado Juncal pueden caer realmente en algo que tenga significado. Candidato Y Lombana, después de todo eso usted, de la descentralización paralela, ¿el Ministerio Público le dio algún tipo de seguimiento? O sea, ¿actualmente hay algún tipo de investigación o proceso andando por el tema de la Sí, investigación de la descentralización paralela? hay procesos, pero no se mueven, van como las procesiones. ok, Nada concreto. candidato Lombana, usted es un político extraño al ecosistema político. Permítame no endilgarle ese término, pero es la realidad. Usted ha sido un antisistema y le fue bien las elecciones pasadas, quedó de tercero. Eso yo siempre lo digo porque contra todos los pronósticos, Ricardo Lombana le gana al candidato de gobierno. Y eso hay que decirlo, eso es historia patria. Bien, Ricardo. Dentro de las cosas que torpedean la democracia, una de ellas es la corrupción. La DGI, Dirección General de Ingresos, ha anunciado que va a corretear, la palabra es mía, las ganancias ilícitas para cobrar impuestos, dice la DGI, y se refiere particularmente a aquellas personas que se hayan enriquecido producto de la corrupción o el blanqueo de capitales, que son dos de los más graves. Yo diría que el principal elemento que conspira contra nuestra estabilidad económica y política es la corrupción. ¿Qué le parece a usted que la DGI le ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia que le notifique de todas las condenas o incluyendo los acuerdos de pena que se han alcanzado con los involucrados para entonces proceder en ese sentido? ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, en primer lugar, un comentario sobre lo que mencionó al principio. Sí hemos sido antisistema, sí seguimos con un planteamiento antisistema, y eso tiene su lógica en que el sistema político basado en la corrupción, basado en la plata sucia, basado en el clientelismo y la asociación de ese sistema político con algunos elementos del sector privado es precisamente la causa principal de los problemas del país. La diferencia es que somos antisistema, pero no para destruir el sistema, como son los anarquistas, que quieren destruir Mm. todo, destruir la inversión privada, destruir la iniciativa privada. Nosotros creemos firmemente en la iniciativa privada como el motor de generación de crecimiento económico. Sin embargo, el modelo está agotado, el sistema está agotado y nos tiene en un lodazal, que hay que transformarlo, no solo decir que lo vas a transformar. Y por otro lado, si la DGI va a perseguir el blanqueo de capitales, me parece perfecto. O sea, en cualquier país del mundo que tiene una dirección general de ingresos o una institución de cobro de impuestos, este, esa institución debe tener toda la tecnología, los softwares, la coordinación interinstitucional con las instituciones de investigación para precisamente poder dar seguimiento a estos movimientos en conjunto con la UAF, en conjunto con las entidades de inteligencia. Ese es el deber ser. Así funcionan los países que realmente persiguen el blanqueo. Volvemos un poco a lo de la declaración del magistrado Junca. O sea, a unos meses de que termine el gobierno, salir a decir que van a perseguir el blanqueo de capitales, a mí me parece un chiste, porque deberían empezar por su propio partido, ¿no? O por miembros de su propio partido, o incluso donantes ligados a su propio partido que están en este tipo de actividades y que nadie los toca y nadie los ha tocado nunca. La DGI tiene que ser modernizada. En eso estoy de acuerdo. La evasión de impuestos se estima actualmente entre 3.000 y 4.000 millones de dólares al año. Es decir, modernizar la DGI para ampliar la base de cobro de impuestos para que paguen los que hoy no pagan, y no estoy hablando de aumento de impuestos, eso le generaría al Estado panameño un ingreso importantísimo, sobre todo en una coyuntura como la que vamos a asumir gobierno a partir del 1 de julio si somos favorecidos el 5 de mayo. Entonces, sí, hay que modernizar, sí, hay que alcanzar al que no paga impuestos, pero venir con estas amenazas de que van a perseguir, la palabra perseguir y DGI juntas nunca han funcionado
y siempre nos han llevado a malos escenarios. Eduardo. Sí, no se supone que es al revés, es decir, que la DGI diga que va a cobrar impuestos, vamos, es en teoría su trabajo, ¿no? Entonces yo no entiendo lo del anuncio al final, que es como que la policía diga, ah, vamos a perseguir a los maleantes, o sea, sí, o sea, se entiende que ese es su trabajo, un anuncio adicional. Exactamente. Yo quiero regresar a la parte cuando se hablaba de lo del magistrado Junca y lo de la facturación electrónica para temas que tengan que ver con gastos de la campaña. Es curioso, ¿no? Cuando uno declara renta, uno quiere encontrarse cualquier gasto que tenga para declararlo, para así pagar la menor cantidad de impuesto posible. Pero cuando se trata de campañas políticas, al revés, hay gente que está viendo que no se enteren o que no sepan. Pero hay un tema, ¿y cómo se va a ocultar esto? Es decir, si yo compro o mando a hacer 1.000 suéteres para una campaña y los hago yo, la factura la pido a nombre mío a una empresa que produce suéter, la empresa va a facturar y me va a entregar esta factura electrónica a mí con mi nombre, con mi RUC, etcétera, pero los 1.000 suéteres son míos. No van a quedar necesariamente inscritos o registrados en la campaña, ya sea del partido o en la campaña del candidato. Eso hay que registrarlo, creo que los candidatos tienen que ponerlo como donación, pero ¿cómo se contabiliza eso en una donación? Es que creo que cuenta como en especie y Sí. entonces igual cuenta dentro de los 10 Sí, millones pero de dólares que ¿quién tiene. valora la especie? Por ejemplo, quizás a los suéteres uno puede saber cuánto cuesta un suéter, pero digamos que yo tengo una finca en el interior, en plena carretera panamericana, con una roca gigante, y pinto porque bueno, mi hijo es candidato, y yo pinto esa roca con el nombre de mi hijo, y eso no es decir, esa no es una valla que vale $1.000 todos los meses y que se usa todos los meses para un fin comercial, pero ese día yo pinté la valla con el nombre de mi hijo y yo se la doné a mi hijo, de mi plata. ¿Cómo contabilizamos eso? O es mi casa, pues. ¿Cómo no atenta eso contra la libertad de expresión también de uno? Si es mi casa y yo quiero poner la bandera o un banner en la puerta de mi casa con el nombre de mi hijo, porque es mi hijo, o porque es mi amigo o alguien que quiero como candidato, ¿eso cómo se contabiliza? Ahí hay, mira, la legislación electoral en cuanto al financiamiento y en cuanto a las fuentes de financiamiento, en cuanto a cómo se declara, en cuanto al tema de si es a través de las cuentas inscritas, registradas de la campaña, o a través si es en especie, como bien lo decía Camila, eso está bien delimitado en la ley electoral. Pero echa la ley, echa la trampa. Siempre existen formas que se utilizan o que utilizan sobre todo quienes están acostumbrados a manejar la política de esta manera para poder chifiar o para poder obviar estas regulaciones. Número uno. Número dos, sí existe una línea muy tenue, Eduardo, en esto que tú mencionas. Y nosotros la campaña pasada tuvimos una diferencia con el Tribunal Electoral por esto, porque ¿qué pasaba? La gente iba a un lugar donde estaban vendiendo microperforados para ponerle a la parte de atrás del carro, ¿no? Y el microperforado decía Lombana presidente. Y la gente decía, ven acá, el carro es mío, ¿no? Ujú. Y estoy yendo a donde una empresa privada que me está vendiendo un microperforado que dice Lombana presidente. O sea, ¿por qué hay que registrar eso dentro de los gastos de campaña? Si yo en mi carro, que es mi propiedad, o en mi cerca, como bien dices tú, o en mi piedra. Entonces, sí hay una tenue línea que el Tribunal Electoral, que la Fiscalía Electoral a la hora de investigar tiene que respetar. Y por último, yo no quiero desaprovechar, aunque no es momento para hacer esta reforma, nosotros hemos sido consistentes en plantear, y eso es un planteamiento del movimiento Otro Camino, y de llegar a gobierno, hacia allá quisiéramos impulsar esto. Por eso nosotros creemos en el financiamiento 100% público de la política, porque o sea, vas a seguir haciendo todo tipo de reglamentaciones y siempre va a haber una forma de no cumplirlas, de entregar maletines, de mover efectivo y con autoridades que obviamente no están dispuestas a cumplir. Entonces aquí lo que hay que hacer a modo nuestro para descomplicar toda esta maraña de regulaciones y para hacer el torneo más transparente es reducir primero los montos de subsidio electoral que se dedican para la política y luego tener unas fórmulas de repartición equitativa para la igualdad de todos los que participamos. Eso le daría Ricardo, tengo un corte mayor comercial, Ricardo. transparencia. Tengo un corte comercial. Viene más. Estamos platicando hoy con el candidato a la presidencia de la República, el abogado Ricardo Lombana, aquí en este programa En Perspectiva, un programa
para la gente inteligente como usted. Lo que pasa, un elemento es sobre si hay una contraprestación. O sea, si el candidato, o sea, sobre el tema de qué puede hacer una persona privada. Yo tengo el manual del candidato, lo tengo por Daniel, te ahí, estoy marcando, Daniel, te estoy y me lo Sí, he marcando. es que se estudiado, supone que si pagas porque, sí, si no pagas no, pero vamos, si yo no vendo esa valla de mi casa, esa piedra, si yo la vendiera siempre, ok, listo, eso tiene un costo de $300 y yo te estoy sí, es donando. que, Pero yo no y cargo un micro perforado en mi vidrio del carro nunca. Eso pero, solo lo hice pero por Eduardo, con campaña el y ya. tema, pero Eduardo, Sí. particularmente creo que lo hablan en la parte de redes, o sea, de si uno en sus redes personales quiere promocionar, entonces, por ahí entra una línea con los influencers, lo que se les Ujú, paga. ujú. Entonces, la clave, tendría que sentarme a revisar el manual del candidato, pero creo que la clave es si hay una contraprestación. O sea, si la persona lo hace por su libre albedrío y por su pasión por la política y porque eso es lo que quiere, versus si el candidato se lo pide, si la campaña se lo Esa es la pide, si el partido cantidad se de lo pide. personas, la población sabe que nosotros no tenemos muchos recursos. Esa es la cantidad de personas, la lista es larga ahora mismo, que dice, yo tengo un espacio en mi patio, en mi terreno, para que te ponga una valla adentro de mi casa, por ejemplo. Pero que usted ponga es la diferencia también. Venimos, Camila, en 3, 2. No tienes audio. Mm. Sí, Amigos, estas cosas que Camila, pasan en los Zooms. Camila tiene algo importante. Presten atención, por favor. Diga, Camila. Disfruta de un verano fit con Panasonic. Deleita a tu familia preparando recetas saludables al vapor, grill o acabado air fry con el microondas DS59. Encuéntralo en panasonicstore.com.pa. A ver, el invitado de esta mañana es el candidato por el partido Otro Camino, el abogado Ricardo Lombana. Don Rubén, adelante. Bueno, yo lo que pienso es que toda la publicidad en una campaña política debe ser estatal, porque no puede dársele ventaja al político que tiene dinero sobre el que no tiene dinero. Entonces, yo creo, yo estoy con Lombana, de que solo debe ser dinero público el que entre en la publicidad política. En ese sentido, Rubén, cuando se dio, porque hay que conectar las palabras con los hechos, cuando se dio la discusión en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, Camila, que nosotros éramos partido en formación todavía, no teníamos voto, pero sí voz, pero ahí tú puedes ver en los registros, nosotros en nuestra propuesta estudiamos los sistemas suramericanos, el de Estados Unidos y demás, y nosotros propusimos el concepto de la franja, que es lo que dice Rubén, el concepto de que el tiempo aire para todos fuera igual, ¿no? Y que Eso dentro lo hace de... Brasil, creo. Es ¿Ah? Brasil el que lo hace. Brasil lo tiene, Chile lo tiene y otros países. Entonces, tú tienes una franja, la franja es pública y dentro de esa franja tú decides cómo utilizarla. En tiempos de publicidad, si haces una cuña comercial, si haces un spot, si pones al candidato a hablar, pero 100% de acuerdo con Rubén, porque eso es lo que te garantiza la igualdad. Acá, cuando tienes un sistema tan desigual, evidentemente hay ventaja donde están las chequeras y hay desventaja donde no. Pero, como lo decía Ñito al principio del programa, nosotros logramos casi 400.000 votos aún teniendo esa desventaja. Es decir, sin tener un solo espacio en la televisión para comercializar nuestra campaña. Entonces, eso te dice varias cosas. Uno, que las redes sociales de manera orgánica están jugando un rol cada vez más importante en la forma de llevar tu mensaje al votante. Y número dos, que la ciudadanía y el votante también está tomando más conciencia de que cuando tú tienes candidatos que te salen hasta de la caja de Conflake cuando la abres en la mañana y que te salen por todos lados, evidentemente, porque hay grandes chequeras A que eso están voy. financiando la eh, campaña, ¿no? A eso voy. O sea, a mí el sistema nuestro es un híbrido. Es decir, yo no estoy necesariamente de acuerdo con el financiamiento 100% por parte del Estado, pero tampoco con el híbrido. Es decir, o lo hacemos todo público o lo hacemos todo privado, porque aquí también te pasa que te sale un candidato de Conflay, un mamarracho,
y resulta que todos los panameños vamos a pagarle campaña a un mamarracho que se inventó que quería ser político porque se levantó en la mañana pensando de que yo también puedo ser representante de corregimiento o yo también puedo ser diputado, que tiene derecho sin duda alguna, pero yo no estoy tan seguro de que el recurso de los panameños tenga que gastarse en un tipo que va a salir a decir que la tierra es plana. Entonces, tú sabes, te sale uno de estos y con toda la plata. Entonces yo, o lo hacemos todo público o lo hacemos todo privado, pero tenemos un híbrido donde está la gente que se reparte a partes iguales la plata pública y ellos adicional a esa plata pública le meten la chequera y entonces vamos, tenemos un híbrido de cuál de los dos, ¿no? Eduardo, 100% de acuerdo, pero ahí el problema es la justicia. Ahí el problema es la justicia. El problema no son los mamarrachos. Ujú. Porque hoy tienes a los mamarrachos con la política. No solo a los mamarrachos, hoy tienes a gente que delinque y ejerce el crimen desde la política y recibe subsidio y tú le estás pagando la campaña. Y fueron, subsidio y fueron, ¿no? Y fueron. Entonces, el problema al final es un sistema de justicia y de investigación que funcione para investigar cuando hay malas prácticas, sea subsidio. Y yo también creo en lo que dices tú. A mí no me gusta esto del híbrido, ¿no? Pero sí creo que nos acercamos muchísimo más a una fiscalización transparente y a una competencia balanceada desde un sistema 100% público que a un sistema como el que tenemos ahora, que es muy permisivo. Ricardo Lombana, a ver, hablemos un poco de un caso que acaba de ocurrir, que yo creo que vale la pena abordarlo. Es que ha circulado un supuesto borrador de la Corte Suprema de Justicia, donde se niega supuestamente el recurso de casación al señor Perdón, que Ricardo no se admite, no se admite, que ¿no? no se admite, que no Gracias, es lo mismo. gracias al señor Ricardo Martinelli, porque eso lo que tendría como consecuencia es que le permitiría una condena en firme, ¿no? ¿Usted qué opina de ese tipo de filtración de esos documentos, señor Lombana? 96 páginas, que no es poca cosa, 96 páginas tiene del caso New Business. Bueno, obviamente, como abogado, no tanto como Sí, como abogado, no, candidato, perdón, perdón, gracias, gracias. La eh, pregunta es al abogado Ricardo Lombana, gracias por la y precisión. persona, y no solo como abogado, sino como una persona que ha estado vinculada a los medios de comunicación, este, y, y que creo que puedo eh, entender un poco cuándo la información debe ser de carácter público y cuándo no. Yo creo que es lamentable que cualquier fallo y cualquier decisión judicial, antes de ser, de estar en firme o de ser emitida por la autoridad judicial, se filtre. Indistintamente si sea Martinelli o sea cualquiera. Aquí ha habido una práctica histórica de filtrar tanto decisiones antes de que salgan como de filtrar vistas fiscales a veces, que son las opiniones de los fiscales antes. Recordemos todo lo que ha pasado en los últimos 10 15 años, donde aquí en los propios medios de comunicación se leían fallos antes de que salieran, se leían vistas fiscales antes de que salieran. Entonces, desde el punto de vista de la fortaleza de la justicia o de la imparcialidad de la justicia, no debería ocurrir. Pero bueno, si ocurre es porque alguien lo quiso filtrar, alguien quiso que se conociera, y es lamentable la situación. Lo que los panameños estamos esperando es una decisión en firme, y ojalá sea la decisión eh, que la ley manda y que la Constitución manda, y que el señor Martinelli este, esté donde debe estar, que es enfrentando a la justicia y siendo responsable por todos los delitos que ha cometido y que están probados, no solo porque lo digo yo, sino porque lo han dicho sus propios hijos y lo han dicho amplias evidencias a lo largo y ancho de todas las investigaciones. Señor Lombana, a ver, El tiempo sigue corriendo y ah, ah, no vemos nada. ok, evidentemente hay propósitos o fines aviesos en esto que se ha publicado. Por supuesto que lo hay. No obstante, quiero entrar en un terreno cenagoso para no pocos, ¿no? A ver, usted inteligentemente anuncia una afectación de salud que tiene. Me pareció muy oportuno en un país donde la gente es tan maluca, así es como yo los llamo, a los malvados de siempre, ¿no? Y usted
con mucha responsabilidad le dice al país a través de una grabación que usted lo aqueja una enfermedad. Esa decisión que usted tomó, hoy podría usted tener la amabilidad. Yo quiero adelantarme, porque consulté con un oncólogo muy famoso a nivel internacional, amigo mío. Él trabaja en los Estados Unidos, él ejerce en los Estados Unidos, y él me dice que la enfermedad que usted tiene es absolutamente controlable y que es de vieja data. Yo conozco muchas personas que tienen lo mismo. Usted le quita, así como la espoleta a la granada, usted sabe qué quiero decir, ¿no? Al salir públicamente a decirlo. A ver, ¿cuál es la situación aquí? Me la amplía, así tan amable, porque para quitar los malos pensamientos y sobre todo los comentarios malsanos, ¿no? Bueno, yo creo que ya tú has dicho parte de las Ujú. razones y agradezco que lo valores positivamente. No, me lo Mira, dijo un científico, me lo dijo un científico reconocido. Tú debes saber quién es, ¿no? sí, no, y me refiero a que valores positivamente el hecho de que yo haya salido a ser Sí, transparente con me la pareció, no sé, información. Eduardo y Camila, no sé cómo y Rubén, pero para mí, Esto se analizó y evidentemente yo me sentía obligado, primero por transparencia, si ya yo conocía esta realidad, a hacerlo público, porque para mí la política ha caído, obviamente, y muchos lo saben, en un mar de desconfianza. ujú, Y si yo estoy pidiendo confianza para que voten por mí, no puedo ocultar nada. Y no puedo ocultar sobre todo algo tan delicado como esto. Entonces, esa fue la primera razón. Pero también, como bien usted lo dice, la condición anunciada, es una condición completamente tratable en la etapa en que se me ha detectado, ¿no? Existen, pero millones de casos a nivel mundial de personas que han tenido exactamente la misma afectación y con una cirugía o un tratamiento, viven 20, 30, 40, 50 años más. Entonces, la conozco clave de varios. la detección, Ricardo, permiso, Ricardo, conozco varios y tú conoces, lo que pasa es que no puedo decirlo al aire, numerosos casos de hombres, así como el cáncer de mama en la mujer, en el hombre, el cáncer de próstata es tratable cuando está en un estadio ahí temprano, ese es el voy, término. allá Ah, iba. Lo sí, importante aquí es la detección temprana, que fue claro, la claro. bendición que yo tuve. Y antes de anunciar, tenía que saber, obviamente, el estado en que estaba esto para poder ser transparente. Y por último, también lo hice porque sí, sí, la gente es maluca, hay mucha gente maluca y hay mucha gente dedicándole plata a call centers, a campañas sucias. Y particularmente he sido sujeto o objeto o víctima, como le quieren llamar, de un montón de campañas sucias y de mentiras que se han dicho sobre mi persona y ustedes las conocen, porque las hablan por ahí, y hacen memes y hacen un montón de cosas. Entonces decía, con un tema tan delicado, si yo no salgo primero a decirlo, quién sabe qué van a inventar cuando se filtre, porque en Panamá es imposible que no se filtrara esto. Si yo estaba haciéndome los exámenes, esto, aquí, allá, los laboratorios, yendo a las citas. Entonces, ¿sabes qué? Antes de que inventen una enfermedad que no tengo, una gravedad que no es, etcétera, vamos a salir nosotros y hacerlo de manera transparente, profesional y por delante, como quien dice, para adelantarnos a cualquier maldad que quisieran hacer con un tema tan delicado, tan personal y tan humano. Lo que pasa es que en la política, desgarrador lo que voy a decir, pero se utilizan todos los trucos, las mañas habidas y por haber incluso estrategias non santas, ¿no? Y Sí, creo que uno lee cosas que no son y escucha cosas que a veces es difícil creer que las escriben personas. Yo bueno, no leo mucho para tratar de mantener mi, mi, mi mente sana y mi corazón sano y mi enfoque claro, pero a veces las cosas que uno se entera, que la gente dice o escribe, es impresionante. Pero bueno, es el país que tenemos y es el país que queremos cambiar precisamente. precisamente. Ok, Ricardo, voy a un corte comercial. ¿Nos das 15 minutos más? 10 minutos. Con mucho gusto. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, yo hago la intro, no sé si te la pasa Camila a Eduardo. ¿Quién quiere arrancar de los tres? Pero
¿Pero ibas a sugerir un tema en particular No, o...? no, lo que quiera. El invitado, él, you can shoot him. Él dispárale que él, a Ricardo, ¿sí o no? Creo que en inglés no suena un poco más agresivo de lo que creo que querías Sí, pero sí. sugerir. Pero tú sabes qué quise decir, Pero Sí, pero Ricardo. suena un poco, sí, hay cosas en inglés que no se pueden decir en español también, ¿no? Sí, sí, exacto. sí. Eh, Interpretativas, interpretativas. interpretativas. Como quieran, Eh, podemos hablar Dale, de, ¿quién puede? A ver, rapidito, y que para se los que vaya nos no, poco ven a en corto. podemos Facebook, hablar de propuestas, podemos hablar de yo tengo empleo, una podemos hablar pregunta de con la el tema luz, de de... Cerro No, Patacón, como Dale, ustedes Eduardo, tengan, te la paso, sí, Eduardo, te la ok. paso. o lo que quieran. No, yo sé que tú no niegas fuego, Ricardo. No, por ejemplo, yo viajé una vez y cuando estaba en el Vaticano y fuimos a lo del satélite con el camarógrafo, era Bolívar Jurado, en paz descanse, pero en inglés se dice mucho, "That's my man". O sea, yo llego con mi camarógrafo y yo digo, no, "That's Claro, my man". En español y en Panamá tú no puedes llegar y decir, "That's my man". estás listo con la foto. Sí, total. Hasta ahí llegaste. Hasta ahí Tu llegaste. prestigio llegó hasta ahí, Así es, pero en Eduardo. inglés eso se dice Sí, sí, mucho, ¿no? sí, sí. That's my Sí, man, sí, ¿no? sí, Sí. sí, sí. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y quién fue tú o Bolivín? ¿Quién lo dijo? Yo lo dije, Bolivín, con el tema con el inglés en Bolivín era. Viene, vamos, vamos, vamos. Sí, Ay, Bolivín. sí. Ricardo Lombana es el invitado de esta mañana aquí en ese programa En Perspectiva. Eduardo Niñón, adelante. Sí, yo quiero comentar y conversar con Ricardo Lombana por el anuncio que él hizo hace unos días con la condición de salud. Primero, yo entiendo la parte de transparencia y creo que en esa dirección es correcto. Y también como comunicador para la salud, que casi no ejerzo, pero entiendo la importancia del mensaje porque esto llevaría a la conciencia y más hombres de que cuando cumplen 40 años ir a hacerse el examen de próstata. Sin embargo, para una producción, y lamento, y Camila que está acá, que es productora, que es de TVN, no quisiera traer el tema solo acá, Omega, pero nosotros en una conversación, Ricardo, hablamos de tu estado de salud y te pregunté específicamente por tu salud porque entendemos, y hace 5 años el tema de la salud no estaba en la agenda de campaña, pero lo que ha pasado con Nito Cortizo nos obliga a que le preguntáramos eso a todos los candidatos. ¿Qué pasó entre el día que tú y yo hablamos y el día del anuncio que hizo Ricardo Lombana? Porque la respuesta que nosotros tenemos no era consecuente con la del anuncio que se hizo. Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo con ustedes en que los temas de salud de quienes aspiramos a la presidencia y los temas de salud de un presidente de la República, lastimosamente, son temas que se deben ventilar públicamente, porque el presidente tiene que estar en óptimas condiciones para poder ejercer el cargo, y es la obligación que tiene frente a su país, frente a su electorado, y créanme, y lo reitero, que yo estoy al 100% de mis habilidades, tanto mentales, cognitivas, físicas, espirituales, emocionales y demás, y de salud, no solo para la campaña con toda la energía y la fuerza, sino también para ejercer el cargo de presidente de la República a partir del 1 de julio. Lo que pasa es que el día de la entrevista habían ciertas cosas que no estaban confirmadas y hacer un señalamiento o hacer un anuncio en un momento como ese, en que yo no tenía en mis manos los resultados de todos los exámenes que nos estábamos haciendo, este, no me parecía un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, temas como el encapsulamiento o la gravedad o el estado en que se encontraban no estaban para nada claros. Es que para responder la pregunta específicamente, ¿qué pasó entre ese día que conversamos y el día que decido anunciarlo y se anuncia? La confirmación médica, científica, por parte de distintas pruebas realizadas del estado de gravedad de lo que se había encontrado y la confirmación del diagnóstico, no solo con primeras opiniones, sino con segundas opiniones que uno necesita en casos tan delicados obtener. Eso fue lo único que ocurrió, y para mí era muy importante tener los elementos, y así nos lo recomendaron nuestros asesores, tener todos los elementos en la mesa para que cuando se comunicara de manera confirmada, tanto el diagnóstico como si estaba encapsulado o era un tema más grave. Eso fue lo que pasó Ok, entre un momento y otro. Eduardo, perdón, permiso, Ricardo, vamos a cambiar el tema.
Rubén Blades, panameño famoso a nivel mundial, pero buen analista político y que tiene mucho impacto en sus opiniones que emite a través de las redes sociales. Que fue candidato presidencial también y le fue muy bien, ocupó el tercer lugar en aquellas elecciones. Rubén hizo un escrito que yo vi, o que yo leí y que espero que tú lo hayas leído también. Él se refiere al tablero político, la palabra es mía, él no usa ese término, la palabra es mía. El tablero político, ¿cómo está? Según el abogado Rubén Blades, hay tres players, tres jugadores, a saber, Rómulo Ruz, Martín Torrijos y Ricardo Lombana, los que según él, según su olfato político o su cálculo político, como quiera ponerlo, son los tres que van a disputarse la presidencia o que mayores posibilidades tienen. Voy a ser más generoso. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso que dice Rubén? ¿Coincides tú con Rubén o no? Que serían Martín, Rómulo y tú, Ricardo. Mira, nosotros estamos enfocados en el inicio de la campaña. La campaña empieza ahora a principios de febrero y en eso estamos enfocados, en terminar de definir nuestra estrategia, de definir todas las propuestas que vamos a brindarle a la población en estos 3 meses hasta el día que cierre la campaña electoral, en armar nuestro equipo de gobierno y en demostrarle a este país que estamos listos para ganar las elecciones. Eh, Respeto los escritos del señor Blades, que los ha hecho desde siempre, y creo que él, su opinión, cada vez que la emite, ha sido ha ido variando, o creo que ha ido variando su postura, o por lo menos variando su análisis dependiendo de cómo él ve las cosas. Yo lo único que haría es reiterarle a un panameño valioso como él, que Panamá necesita de sus mejores hombres y mujeres y que ojalá pudiera apoyar la única causa que se alinea con lo que él está planteando. La única parte que yo sigo sin entender es que él siempre menciona que él está esperando que haya un candidato que diga claramente que va a combatir el clientelismo y cómo. Y nosotros tenemos ya varios meses de estar explicando y presentando nuestras propuestas de cómo vamos a desmantelar el Estado clientelista. Son varias etapas, son distintas medidas. Hemos dicho cómo lo vamos a hacer. Hemos sido los únicos en decir cómo lo vamos a hacer, incluso cómo vamos a hacer la reingeniería del Estado, cómo vamos a hacer la reingeniería de la Constitución que tanto se requiere. Pero bueno, respeto todas las posturas y nosotros no andamos fijándonos en encuestas ni en de quién lleva más chance, quién no lleva más chance. Nosotros sabemos la posición en la que nosotros nos encontramos hoy. Nosotros Ricardo. tenemos una oportunidad real y una posibilidad real de ganar las elecciones el 5 de mayo del 2024. Nuestros números se han venido fortaleciendo en los últimos 3 meses. Creo que eso no solo lo digo yo, es de conocimiento de muchos sectores y creo que a medida que se acerque el torneo electoral se fortalecerán aún más. Para mí, la decisión es fácil y ustedes la conocen. Eh, Hay toda una serie de candidatos que representan lo mismo de siempre y el sistema político de los últimos 30 años, que es el sistema que hay que cambiar. Y hay una opción, una alternativa, que es el movimiento Otro Camino, junto a muchos candidatos que tenemos en todo el país de Moca, más candidatos independientes que se han sumado, más grupos de personas de otros partidos políticos, que somos la única alternativa que propone realmente con medidas concretas cambiar el sistema y esperamos que así lo vea el señor Blades antes del 5 de mayo. Camila. Regresando al tema económico, que más temprano hablamos de la DGI, del punto de vista de las exigencias que están poniendo para los proveedores de las campañas. Y muy brevemente tocamos lo de la facturación electrónica, que ha causado algunas rochas, pero que dentro de todo se está implementando a partir de este año de una manera más amplia. Y al final, la facturación electrónica y la importancia de la recaudación que habíamos hablado, que creo que es algo que no se disputa, sin embargo, está atado en una coyuntura de falta de ingresos por parte del Estado panameño, de presupuestos abultados que no necesariamente se compaginan con la realidad fiscal, económica del país.
quería conocer brevemente su lectura de la situación económica que atraviesa Panamá y cómo usted ve la perspectiva hacia adelante. En 2 minutos. Lo primero es entender que la situación económica que atraviesa Panamá se debe a distintos factores, entre ellos la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas por parte de esta administración y administraciones anteriores, con el abultamiento de planilla, con la utilización de préstamos y endeudamiento para gastos operativos, pago de planilla, por la utilización de dinero para clientelismo, para política, en la ineficacia e ineficiencia en el cobro de impuestos. Este sistema de atraer inversión dando a cambio exoneraciones está agotado, y eso lo tenemos que decir. Entonces nosotros estamos planteando propuestas concretas para generar mayores ingresos. Hay una evasión, Camila, lo decíamos, está calculada entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en evasión de impuestos. La DGI hay que fortalecerla para que se amplíe la base de cobro de impuestos y no aumentar impuestos, sino cobrarle impuestos y hacer que paguen impuestos lo que hoy no están pagando impuestos, que muchas veces son de medianos grandes para arriba. Allí hay una generación de ingresos importante que tendremos en nuestra administración. Por otro lado, viene el recorte de gastos. Y yo he hablado ampliamente a lo largo de 7 años del tema. Hemos identificado ya muchísimo más. Estamos listos, tenemos todo un equipo. Ayer publicaba yo en mis redes, solamente en alquileres, Camila, solamente en alquileres, el gobierno central, sin contar el judicial, sin contar el legislativo y sin contar los gobiernos locales, 61 millones de dólares en el presupuesto de este año para el pago de alquileres. O sea, ¿hasta cuándo? Y si le sumas lo demás, serán 150 millones de dólares probablemente al año por 30, 40, 50 años. Nosotros proponemos la construcción de una ciudad gubernamental que de una vez por todas genere un ahorro importante, como muchos otros ahorros que proponemos: consulado, notaría, Lotería Nacional de Beneficencia, partida discrecional, revisión de exoneraciones, entre otras. ¿Para qué? Precisamente para que dejemos de estar pagando más de 100 millones de dólares, seguramente en todos los aspectos de gobierno, en alquileres, podamos tener mayor eficiencia con un gobierno ubicado en una ciudad gubernamental. Esto es una inversión enorme que genera empleo. Y si tú aumentas tus ingresos, por un lado, hablé de la evasión de impuestos, revisas exoneraciones, por otro lado, y haces el recorte histórico de gastos que yo estoy mencionando, eso en conjunto con un gobierno que le mande a la comunidad internacional y nacional el mensaje de confianza de que se puede venir a invertir en Panamá, y con dicha generación de empleo y crecimiento económico, nosotros podremos hacer inversión en infraestructura sin tener solo que recurrir a financiamiento. Y dos, cuando se recurra a financiamiento, será financiamiento exclusivo solamente para obras de infraestructura o inversión social. Por ahí van los tiros de lo que nuestro equipo ha diseñado y de dónde vamos a sacar la plata para hacer las obras que generen los empleos y pongan a mover la economía nacional. Ricardo Lombana, siempre un gusto tenerlo aquí en este programa En Perspectiva. Que tenga buen día y éxito en su gestión, en su camino hacia la casa presidencial, hacia el Palacio de las Garzas. Que tenga buen día, Ricardo. Gracias a ustedes y buenos días para ustedes también. Camila, ¿quién despide En Perspectiva?